Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada. Aquí estamos, un nuevo jueves en las redes de Hare Krishna Mar del Plata y un nuevo jueves con este proyecto de Bhakti 360, donde hacemos vínculos, trazamos puentes entre conciencia de Krishna y muchísimas otras cosas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual Arjuna Saka Das. Y el día de hoy estamos en la tercera parte de una serie, una investigación que estamos haciendo aquí en este espacio respecto a los vínculos, los relacionamientos que hay entre el arte y la espiritualidad, entre el arte y conciencia de Krishna, entre el arte y el Bhakti Yoga, por lo cual hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con Natarani Devidasi. Hare Krishna Santa, mi reverencia, ¿cómo le va? Krishna, reverencias a todos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar de nuestro espacio, nuestro programa. Y antes de empezar con la charla del día de hoy y meternos en esto del mundo del arte y de la espiritualidad, cuéntenos un poquito sobre usted, cuál es su trayectoria dentro del mundo creativo del arte, su formación, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de estar en este espacio porque yo siempre miro los episodios, así Muy que soy seguidora, soy fan, así que me parece súper bonito el programa y estar participando me encanta, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mi formación es un poco raro porque yo acabo de cumplir los 30 años y tengo 25 años de formación artística, digamos, académica. Nació artista. Sí, es un poco esto que pasa en el mundo de los devotos, o de las personas en particular que tienen una disciplina que fue marcada toda la vida. Incluso en la adolescencia tuve como una rebeldía de no quiero ser artista, pero no se puede no ser artista. Bueno, pasé por todas las instancias nacionales. Acá en Argentina tenemos desde en orientación artística desde todos los niveles educativos. Y además de eso, o sea, lo primero en lo que me recibí fue en educación no formal. Soy coordinadora en educación no formal, que eso no es pedagógico, con un enfoque distinto a lo que son las estructuras más académicas propiamente dichas, ¿no? Claro. Y después, ahora estoy con unas tesis y unas materias para terminar el profesorado de artes visuales, que es una carrera con mucha carga de materias en cuanto a todo lo que tiene que ver con, tanto en la parte pedagógica, teórica, como en la disciplina. Son 63 materias anuales, son bien potentes. Con una tesis y todo, así que muy vinculada con respecto a eso. Tengo una escuela de arte hace 13 años, así que doy clase de arte hace 13 años, y bueno, también me atraviesa el arte, durante toda mi vida me sentí atravesada por el arte. Qué bueno. Bueno, o sea que conocimiento sobre el tema tiene, sin duda, sin duda. Y bueno, y para empezar, vamos, me gustaría como empezar con definiciones, ¿no? Cuando estamos intentando descubrir qué es el arte, me imagino también que habrá como distintas formas de entenderlo desde distintas áreas o distintos abordajes. O sea, hay como una idea popular, ¿no? De lo que es el arte, pero después ustedes, como profesionales del arte, por ahí tienen otra definición. En el mundo espiritual o en el ámbito, digamos, más religioso, quizás hay otra idea de qué es arte. O sea, ¿cómo podemos definir esto desde distintos ángulos? Sí, esto de la pregunta de qué es arte me parece primero fundamental para empezar a hablar del arte, hay que saber qué es el arte. Claro. Y es algo tan extenso como definir qué es la filosofía o como definir qué es cada una de las áreas. Y es tal cual, son muchísimas ópticas distintas. Partiendo de la base que uno puede, la definición primordial de arte tiene que ver con una acción, de hacer arte. Entonces, por eso es que nosotros estamos acostumbrados a decir el arte culinario o el arte de una disciplina.
Entonces ya partiendo de la base de que arte es acción, después también podemos desglosarlo en el mundo, de lo que se considera popular, como cualquier persona que está en la calle y entra a un museo, y entiende que eso es arte, porque el museo se llama Museo de Arte, pero si dependiendo del ojo que tenga esa persona, puede adquirir un relacionamiento con esas obras completamente distinto a que si uno tiene conocimientos en arte. Entonces el público en general pasa mucho que considera como que el arte es algo que era, históricamente estaba muy bien y que ahora de repente cuelgan una banana con una cinta y eso es arte, y que en todo el mundo moderno está mal. Claro. Después tenemos los artistas o las personas del círculo del arte que conocen un poco más del tema, en donde pueden de repente empezar a encontrar qué es lo que quiso decir ese artista con esa cinta, y uno le puede gustar o no, o parecerle un poco más o menos, pero todos más o menos coincidimos en que por lo menos en el diario se habló de arte. A través de todo el mundo habla de la banana Claro, pegada con claro. cinta. Por lo menos se mencionó. Se mencionó, la mala publicidad no existe, dicen algunos, entonces como que va por ahí. Y después también podemos entenderlo desde una manera espiritual, de dos maneras. Uno, como que todo, como la, la entidad superior o lo que cada uno considere como divinidad, es la artista fundamental del mundo. Uno se Claro, maravilla con el arte, perdón, con la naturaleza o con lo que sea y ve arte en eso. Y entonces uno puede hacer una conexión espiritual a través de eso. Pero lo logra ver si uno pone el foco en el artista, en entender que hay un artista que lo hace. Si no, simplemente eso deja de ser arte. claro. Así como una práctica espiritual, si uno no sabe específicamente lo que está haciendo, por ahí deja de ser una práctica espiritual. Lo mismo pasa con el arte. Y por otro lado, para los devotos de Krishna, para los Vaishnavas, tenemos muy claro esto de que Krishna es la habilidad en el hombre. Entonces, como artistas, cada vez que nosotros hacemos arte, podemos percibir a Krishna en esa habilidad. Y es una meditación, como cada área tiene sus misticismos, eso de ser artista en el momento en el que uno está creando, Claro. es algo muy místico lo que pasa. Es muy lindo. Bueno, siempre he hablado con otros artistas, no necesariamente devotos o no necesariamente espiritualistas, pero todos coinciden que, incluso personas que son ateas, coinciden que hay como algo, es la famosa musa o la inspiración, ¿no? E incluso personas que no creen en Dios reconocen que hay algo, digamos, trascendente en el mundo artístico cuando un, no sé, cuando un cantante o un músico compone una pieza o cuando un pintor hace su obra. Hay como un rapto ahí, una inspiración, ¿no? Hay algo que no es de este plano y que los está como movilizando. Sí, no solo esa musa, sino que es cuando uno, vinculándolo por ahí con lo que nos pasa como devotos, cuando uno lee un pasatiempo, un pedacito de algún libro de Srila Prabhupada, se empieza a imaginar lo que está leyendo. El artista tiene el don de eso que está imaginando, plasmarlo. Y Claro, cuando decimos que Krishna no es diferente de la palabra, o que Krishna o Prabhupada o los devotos o las personas muy espirituales, muy avanzadas, pueden verdaderamente ver y meditar en esos pasatiempos, imagínense esas personas elevadas que tienen el don claro. de poder expresarlo para afuera y que todos nosotros podamos absorber esa meditación. Pero es personal, y es muy interesante como Srila Prabhupada, que es nuestro fundador acharya del movimiento para la conciencia de Krishna, eh, establece esto, ¿no? Como que somos un movimiento personalista, nosotros nuestras creencias son personalistas. Entonces esas imágenes son hechas por sus discípulos, porque justamente ellos tienen cosas para aportar en nuestra filosofía, en nuestra cultura.
Claro, tal cual, está buenísimo, está buenísimo. Y fuera de estas, digamos, definiciones, ¿no? De poder ver el arte de distintos ángulos o distintas perspectivas, ¿hay, digamos, características o diferencias o particularidades si pensamos en el arte de Occidente o si pensamos en el arte de Oriente? ¿Hay como, digamos, cosas particulares de cada uno o todo es arte y todo se puede meter dentro de la misma bolsa? Si partimos de la premisa básica, esto de que el arte en realidad son distintas disciplinas y todo es arte, en realidad el debate entre artistas o entre gente del círculo del arte es A si ver, todo es arte o no. Si todo es arte o nada es arte. claro. Es como, está, ahí esa es la discusión teórica que se hace todo el tiempo. Pero con respecto a este tema particular, en particular lo que yo siento, estuve haciendo una investigación hace unos años que tiene que ver con un libro que saqué de mandalas particularmente, y su significado. Entonces estuve investigando mucho lo que tenía que ver con el arte en Oriente, en las culturas orientales. Porque en nuestra formación académica occidental prácticamente no se ve todo lo que tiene que ver con arte oriental. Lo Claro, que se ve es como una historia muy eurocentrista, pasando desde Egipto, por los griegos, por los romanos, y después ya nos metemos en algo completamente eurocentrista. Y si tenemos la fortuna, podemos tener algunas formaciones que nos hacen ver cómo en un momento de guerras en Europa se rompe todo, y empezamos a analizar lo que pasa en Latinoamérica o en América, ¿no? Y ahí empiezan a hacerse similitudes entre las vanguardias artísticas, con esto que pasa con Frida Kahlo. ¿Por qué es tan importante Frida claro. Kahlo más allá de todo? O Diego Rivera, su esposo, porque justamente es la primera vez que se pone el foco en Latinoamérica, ¿no? Eso es todo lo que se ve académicamente, tal vez, con suerte, Claro. en las formaciones que tenemos. Lo más lejano es Latinoamérica. Lo más lejano a Latinoamérica, y estamos en Latinoamérica, es loquísimo. Eh, y después, bueno, si uno investiga un poco más, puede empezar a ver algo. A mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con que, tal vez dicho, expresado así en palabras, es algo que tiene sentido, es demasiado básico, pero que todas las disciplinas artísticas, como decíamos recién, tienen algo de espiritualidad. Entonces, ¿cómo va a ser que todas las espiritualidades o todas las grupos o comunidades religiosas o espirituales no tengan arte? Claro, Entonces es imposible que no tengan arte, porque muchas personas analíticas del cerebro humano dicen que el arte es algo nativo del ser humano. Justamente también, bueno, después se establecen cosas con el arte rupestre y todo, ¿no? Pero bueno, como que es algo inherente al ser humano, que lo primero que hacemos es dibujar, hacer círculos, conectarnos con eso, antes incluso que hablar. claro. Eh, Hablando de la disciplina de las bellas artes, ¿no? Más allá de también la escritura y todas las otras disciplinas del arte. Pero bueno, también hay mucho en eso, ¿no? Cuando digo arte, estamos dando por sentado que estamos analizando las bellas artes, pero también tenemos como el resto de las disciplinas, Claro. por ahí que no se ponen tan en juicio, tal vez la música, como que no hay tanto prejuicio tal vez con las otras disciplinas, la escritura, la danza, el teatro. Sí, sí, Somos tal todo cual. así como... Y en cuanto a Oriente, siempre estuvo la divinidad en el medio. Aparecen imágenes de Dios, incluso en las culturas impersonalistas. ¿Por qué? Porque de repente podemos ver en el Islam pedacitos del Corán hechos con caligrafías muy adornadas. Entonces, con una visión un poco más amplia, nosotros podemos ver que eso para ellos es Dios, Claro. más allá de que no tengan una imagen. Cuando hablamos de, tal vez, por ejemplo, hoy en día, presente actual, otras tradiciones más contemporáneas, que utilizan habitaciones vacías en blanco,
uno puede decir que eso tampoco es arte, pero bueno, lo podemos ver con un concepto un poco más contemporáneo y entender que eso también es un discurso. Porque en definitiva, que tiene que ver con la primera pregunta de qué es arte, el arte pasa a ser arte en el momento en el que es una acción que está hecha por una persona, que después interviene otra persona y tiene que significarle algo para la otra persona, pero primero para que sea arte tiene que interpelar al propio artista. Claro. Eh, y que además es mucho más amplio, entonces tiene un discurso. Nosotros cuando vemos una habitación en blanco en un templo, estamos estético que tiene que ver con algo de su filosofía. Y ya de por sí es un hecho estético que sea una habitación en blanco. Sí, tal cual. Entonces, Sí, de de hecho, repente en un espacio de meditación, la habitación en blanco es una habitación en blanco, en un museo es una instalación. es una instalación, es un hecho. Claro, o sea que hay un condimento artístico siempre. Que está. Y después, bueno, nosotros estamos negando tal vez con esta visión eurocentrista toda la riqueza de las disciplinas artísticas, tanto de la India como de China, como que tienen su propio academicismo Claro. milenario en cuanto a las disciplinas artísticas, ¿no? Que tienen sus propios códigos de compositivos, teóricos, y bueno, es un poco, hoy en día la escolarización en cuanto al arte es un poco compleja en Oriente. Yo tuve una anécdota personal que siempre me gusta contarla de India, que de repente en Mayapur, dentro del complejo perteneciente a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, la única venta de arte que había, de artes plásticas, era la de una persona que ni siquiera sé si verdaderamente era devoto, o Claro. si simplemente tenía un puesto de arte, en donde tenía su obra, y a mí me llamó la atención porque yo lo veía muy chico, entonces le pregunté cuántos años tenía, me dijo que tenía 16, y que era el sostén de toda su familia. Entonces le pregunté si estudiaba, y se me acercó el tío a decir, no, 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 no hay que estudiar. Porque también está esto de las escuelas, que, o sea, las personas teóricas en estos países, si no se marca una disciplina concreta de sus propias filosofías, son Claro. invasiones culturales eurocentristas. Entonces las academias de hoy en día son invasiones a la propia cultura. Que después se puede debatir si está bueno, si está malo, si no, si sí, pero ese casi niño de 16 años estaba sosteniendo a su familia a través de las pinturas. Y estaba haciendo pinturas relativas a Krishna. Acá tengo justo el que le compré, A ver. que es, Mirá vos. ahí se ve bien, y todas las avatares de Krishna. Claro. Pero bueno, podemos analizar que es un discurso completamente distinto a lo que nosotros conocemos como arte, Claro. completamente distinto en todos los aspectos, ¿para qué iba a estudiar? Si además de ser sostén de su familia, él estaba meditando en Krishna. Claro, Estaba empezando ya tenía su escuela. ¿Qué le vamos a pedir que estudie? Él estaba Claro, tal cual. interesado igual en estudiar, porque uno cuando empieza a generar obras siempre está ahí viendo qué puede hacer nuevo. Pero, pero la realidad es que haciendo lo que estaba haciendo estaba en meditación constante. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está buena esa anécdota. Quiero volver a algo que había comentado sobre la cuestión de la pintura rupestre, si incluso vemos, ¿no? Y analizamos arqueología, antropología, estos primeros dibujos que algunos eran, digamos, naturales, ¿no? Podemos decir, no sé, tenés el cazador corriendo un animal, pero después hay otros dibujos que son como fantásticos, ¿no? Que claramente están como queriendo representar y están queriendo como, no sé, manifestar algo trascendente, algo divino, que muchas veces esos dibujos como que no tienen un sentido, o nosotros hoy, en el 2021, no lo logramos entender, pero están ahí en esas piedras desde hace miles de años, o sea que claramente una semilla del arte es el discurso espiritual. Hay eso totalmente, y además la sensibilidad, ¿no? Dentro de las personas,
para que se entienda esto de la sensibilidad del artista, es muy fácil entenderlo cuando uno hace cualquier cosita relacionada, incluso hasta la manualidad, el trabajo manual, Claro, cuando uno se pone en alguna disciplina un poquitito y se da cuenta de lo que implica el estar en esta meditación activa que implica hacer cosas, en cuanto a la conexión con uno mismo y en cuanto a la destreza manual. Entonces esa misma, por decir destreza manual, ¿no? Entre otras disciplinas, se empieza a despertar una sensibilidad muy grande. Es decir, cuando una persona transita muchos años claro. estando en esa sensibilidad. Entonces, las personas nacemos con esto de estas cuestiones filosóficas. Y todos en algún momento nos preguntamos qué, para qué, Mm. y una persona que está manifestando algo en algún momento también se va a manifestar a sí misma. Es muy difícil que las representaciones es imposible que no Claro, que no te tengan involucren. algo de uno. Y uno también es un alma espiritual, entonces Claro, es imposible que no tenga que ver con la espiritualidad. está bueno. Y está bueno también ver el arte como una meditación, ¿no? Porque a veces en Occidente hablamos de meditación y automáticamente pensamos en algo, en alguien sentado, los ojos cerrados, o hay que poner la mente en blanco, o hay que como que detener los pensamientos. Tenemos como en Occidente por ahí esas ideas respecto a lo que es la Así meditación. Pero encontramos que hay un yoga, ¿no? Hay una unión, una conexión entre el arte y lo divino, y que el arte es como una especie de meditación activa, dinámica. completamente, y que esas meditaciones y esas imágenes espirituales que podemos llegar a tener, eh, si nosotros empezamos a querer plasmarlas, estamos haciendo arte, Claro, le estamos dando significado. Eh, Porque estamos creando y no al mismo tiempo. Como que al momento de meditar lo que nosotros vemos está sucediendo. claro. Eh, entonces es una fina línea en donde estamos creando pero no estamos creando, y entonces es muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Quisiera que volvamos sobre algo que usted mencionó, el tema de su libro. Sé que usted es coautora de un libro sobre mandalas. Cuéntenos un poquito ahí esa experiencia de la investigación, toda la parte de plasmar y publicar un libro. Sí, es algo que a mí me gusta mucho. Tiene una anécdota muy divertida. Él dice, soy coautora porque somos dos los autores. Tiene una anécdota divertida. Yo fui una vez, me gustan mucho las bibliotecas. Entonces, de todas las instituciones a las que pertenecí, les di vuelta a la biblioteca. Entonces, cuando entré a la escuela de arte, le di vuelta a la biblioteca. Y esto Claro, del mandala, después se puso muy de moda, pasó una cosa como un boom del mandala, pero en su momento no se sabía, no había prácticamente información. Entonces yo estaba como que quería buscar, internet estaba, pero no estaba. Entonces es como que, esto estamos hablando hace 10, un poquito más, 12, 13 claro, años. Entonces no había, era andar buscando por las bibliotecas, por ahí sí leer un poco en internet, pero lo que había en internet era lo que a algunos les ocurría poner, no era que había por ahí demasiada representación académica en claro. internet. Entonces, yendo a la escuela de arte, al bibliotecario le pregunto, ¿no tenés un libro de mandalas? Y me dice, sí, tengo este. Y me muestra un libro así como, muy, como, yo vi que había un poquito de ego en ese muestre de libro, y yo lo leo así, y lo abro, y veo que son muchas imágenes muy hermosas, mandalas, hechos por una persona occidental, sin tanto concepto como el que vimos en el del chico que ya tenía Claro, una cultura nata. Eh, Unos dibujos increíbles, pero eran una manifestación artística en base a los mandalas, no eran mandalas. Eh, y entonces le digo, no, pero uno que tenga texto necesito. Y así como medio, así, bueno, me fui. Al tiempo, cuando vuelvo a la biblioteca, ya vuelvo sabiendo que ese bibliotecario era el autor del libro. Te estaba vendiendo el libro, te quería vender el libro. Exacto. Y en la biblioteca no había mucha información. Y entonces, bueno, empezamos a trabajar juntos porque le dije, no podés tener esto si no tenés si no indagás Claro, en lo que representan. A mí me llega la palabra mandala a través de los libros de
de Julio Cortázar, que decía que la rayuela era como un mandala, porque justamente nos llevaba al cielo. Eh, y entonces esta palabrita ya me resonó desde la adolescencia y la fui buscando. Me dijo, cuestión terminamos haciendo el libro juntos. Con el bibliotecario. Con el bibliotecario, sí. Él hizo la parte de los mandalas, ya con un marco más teórico, y yo hice la parte de la teoría con la indagación de qué significa un mandala para la cultura, para las distintas culturas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones por ese libro. Buenísimo, buenísimo. También quería consultarle con respecto a su investigación, su estudio, en lo que respecta con su tesina de las artistas dentro de la tradición del Bhakti Yoga, las artistas Vaishnavis. ¿Cómo fue todo ese proceso? Yo estoy muy, muy encantada con ese proceso, porque dentro del circuito del arte, cuando uno empieza a hablar de espiritualidad, medio como que lo miran mal. Es como... Es mala palabra. ¿Por qué te vas a meter en eso? Y es muy específico, me decían al principio. ¿Por qué no hablas de la espiritualidad en general? Como que, pero bueno, después empecé y cuando les mostré lo que quería hacer, les encantó. Porque está re bueno. Es increíble. Va un poco de indagar sobre el arte en la conciencia de Krishna desde los comienzos del movimiento hasta la actualidad. Qué bueno. Entonces, nosotros también tenemos ese mismo problema de desfasaje eurocentrista. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a investigar, bueno, para empezar, Srila Prabhupada enseguida decía, le preguntaron una vez si las obras que se estaban haciendo, las primeras obras que se hacían para acompañar los libros de Srila Prabhupada, él no tomó, como decíamos recién, artistas de India para representar. Porque aparte decía que estaban rodeados de mucha mitología y no tanto de práctica espiritual lo que estaban. Que tiene que ver un poco con esto de volver, ¿no? Volver a ser consciente de Krishna y no tal vez tan hinduistas, sino conscientes de Krishna. Entonces él quería que sus devotos se involucraran. Entonces dentro de la parte de los libros del BBT se hizo como una academia de arte en donde los primeros discípulos de Srila Prabhupada son artistas, que eran artistas académicos, primero fueron artistas y después devotos, empezaron bajo su instrucción a hacer sus obras. Acá tengo el librito precioso, enorme, sí, hermoso, Krishna Arts, en donde podemos ir viendo increíble todas las pinturas impresionantes que se hacían. Y le preguntaron una vez a Srila Prabhupada, y él dijo que lo que estaban haciendo esos pintores en el movimiento era un nuevo arte. Era una nueva. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura del arte, siempre nosotros no decimos, separamos todo en vanguardias, en estilos. De hecho el arte está siempre fundamentado. Para hacer arte uno piensa que cuando uno hace una pintura ya está, y en realidad a través del arte se forman movimientos dentro del arte con escritos en donde van aseverando su arte. Entonces un artista de ese momento le preguntó y él dijo eso. Nosotros lo que propuso para hacer para sus libros era hacer realismo, justamente porque quería ver representado a Krishna de una manera personalista, justamente. Entonces se hace realismo. Y además paisajes, todo lo que tiene que ver con paisajes. En particular siempre le gustaba mucho que fueran paisajes de Vrindavan, porque en India hay como una neblina a una determinada hora que da un momento muy místico. Claro, un toque especial. Y eso era lo que él quería que estuviera representado en ese momento, en esos libros. Qué bueno. Sí, es súper interesante. Bueno, entonces me volqué directamente a las devotas, porque a partir del primer momento fueron mayormente mujeres. mujeres
que empezaron a intervenir, y en la actualidad incluso siguen siendo más mujeres las que intervienen en esto de generar una cultura del Bhakti, ¿no? Que es algo interesante, que es lo que se propone hoy, que los gurús, lo último que los gurús están diciendo a todas las personas que se involucran en la cultura o en el arte, es esto de que tenemos que generar cultura Vaishnava, cultura del Bhakti, porque Claro. no estamos replicando la cultura hindú. Entonces, esto de generar, de seguir. Y bueno, tiene que ver un poco, vuelvo a lo del eurocentrismo, porque lamentablemente este estudio que se generaba en su momento, que se siguió generando creo hasta 2013 más o menos, está allá y está pagado en euros, entonces uno tiene que movilizarse, estamos un poco lejos de esa realidad. Tal cual. Pero con esto de la vida online actual, yo estoy segura que también vamos a poder involucrarnos un poco más en este contacto. De hecho, en la tesina me involucro con un artista que no es discípula de Prabhupada, pero es una devota mayor increíble, que hizo 300, la última obra fueron 300 obras en relación al Ramayana. Qué bueno. Ramayana hecho en obra plástica, son 300 obras. Qué bueno. Annapurna de Dios, impresionante. Entonces, bueno, empezar a contactarse con los devotos. Ella me pasó muchos tips y yo quedé fascinada. Entonces, es hermoso cómo se va pasando generación a través de generación. Claro, se va transmitiendo el conocimiento. Está buenísimo. Y se va armando algo precioso. Y digo, haciendo futurología, ¿esta tesina podría ser un segundo libro? Digo, porque me imagino toda esta investigación está buena, ¿no? Plasmarlo en algo. La tesina la voy a hacer, también la quiero generar con un proyecto que tiene que ver con justamente esto de involucrar a las personas en el arte. Entonces, la tesina incluye actividades, entonces en algún momento van a haber actividades en donde se puedan haber encuentros con las artistas, Qué bueno. en donde se puedan hacer, yo en particular quiero volver sobre las obras que han hecho grandes personalidades, y también en fotografías, intervenir fotografías del momento. Qué Entonces, bueno. esta tesina yo creo que va más para el lado de la muestra y de las actividades, pero sí estoy con otro libro, pero este es un poco más personal, y no tiene tanto que ver, tiene que ver con lo espiritual, más no con la conciencia de Krishna puramente, Está muy bien. que tiene que ver con el relato de lo que transcurre una persona cuando transita la oncología, ¿no? Como cuando es un sujeto oncológico. Qué ¿Qué bueno. sucede en ese momento, no? Como de principio a fin. Entonces, bueno, estoy como trabajando, libro, estoy trabajando en ese. Y después, bueno, en la tesina es más de contacto entre Claro. personas. Podría llegar a ser en el futuro una muestra. Sí, estaba pensado para hacer una muestra y actividades. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Recién, bueno, hablamos de Srila Prabhupada recién. No sé si Prabhupada tiene citas o tiene, digamos, palabras respecto al arte. Un poco hablaba, ¿no? Que a él le gustaba el realismo por un lado, le gustaban los paisajes de Vrindavan por el otro. Pero digo, ¿hay instrucciones directas o precisas de Srila Prabhupada con respecto a cómo deberíamos desarrollar el arte? Sí, lo primero que aparece en la investigación cuando uno empieza a preguntar por esto es esto de las ventanas al mundo espiritual. Que Exacto. tiene que ver con lo que hablábamos al principio del artista poniéndole el cuerpo a generar estas ventanas de los pasatiempos, ponerle imagen a, a todo el conocimiento que tenemos. Y con respecto a eso, es muy interesante cómo no es algo propagandista, como no es algo que quiere imponerse sobre otros, porque justamente el mensaje es distinto, es mirar para adentro. Entonces, cuando uno invade
con imágenes que no tienen un pasaje por la interpelación personal, lo que se está haciendo es propaganda. Claro, Entonces, sí, un tipo de proselitismo. sí, Claro, entonces es muy interesante esto de que sean ventanas al mundo espiritual. Y eso como artistas nos lleva a, primero, tener que ser muy juiciosos con nuestra propia vida espiritual, tener muchísimo conocimiento en cuanto a la yastra y en cuanto a tener la guía de un maestro espiritual. Porque sin esa guía nosotros no podemos hacer estas ventanas claro, espirituales. Más allá de la pintura. O sea, porque nosotros estamos, nuestra acción es la pintura. Como todos podemos pedirle instrucción a un maestro de distintas disciplinas, si nosotros estamos teniendo un maestro espiritual, también siendo artistas necesitamos esa guía para que ese trabajo verdaderamente sea representativo y tenga sentido. Si no, simplemente son imágenes, imágenes, claro, hasta se puede decir esto como que es viejo, porque el realismo para las vanguardias es viejo, claro. pero cuando miran una imagen de estas, hay algo especial. Y eso especial tiene que ver con que Krishna, y si es la imagen, si es la palabra, ¿cómo no va a ser la imagen? Y no hay diferencia entre la imagen de Krishna y Krishna. Y Tal si cual. nosotros tenemos la habilidad, que es Krishna, para realizar una imagen de Krishna, es algo muy valioso y tenemos que cuidarlo mucho a través de seguir esa instrucción del gurú, a través de cuidar nuestra vida espiritual. Y esto le pasa a cualquier artista, sea cual sea su credo, Claro, sea cual sea su fe. Cuidar el mundo interior del artista es fundamental, porque siempre el arte un poco es criticado, porque el arte siempre es un poco vanguardista. Entonces tenemos que estar muy despiertos para, para justamente esto. Van Gogh murió pobre y loco, sí, digamos. sí. Y con una Entonces, oreja menos. con una oreja menos. Entonces, a veces toda esta intensidad creativa, si no está bien canalizada, bien sabemos que el artista Claro, puede ser, tener una vida sublime o puede tener una vida que, sí. Muy que pueda miserable, muy terrible. muy terrible. Sí, 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 tal cual, tal cual. Como toda persona sensible, ¿no? Entonces, bueno, está bueno buscar un camino espiritual que nos ayude a florecer, ¿no? Está bueno. Es un buen consejo para los artistas porque es cierto, ¿no? Que el artista tiene mucho para expresar, tiene como mucha ebullición interna y si no se cuida ese mundo interior, puede ser sufriente, ¿no? El arte también como que puede producirle dolor al artista. Sí, Es muy, muy bueno, muy bueno. Y también es muy bueno lo que comentaba antes, que me gustaría también hablar un poco sobre eso, que a veces se usa el arte como un instrumento, como una herramienta, ¿no? Ya sea para evangelizar o para hacer propaganda o para hacer proselitismo, como decíamos recién. Hay que tener como también mucho cuidado de que, nada, uno quiere expresar algo y no quiere imponer algo. sí. Y además tiene que ver con la concepción del arte, que todos, o sea, tratar de entender esto del arte, la sutileza del arte, en cuanto a que por lo general cuando uno dice que es artista, yo lo que menos digo cuando me preguntan de qué trabajo, hay, hay un meme muy gracioso de una chica que está bailando, está haciendo danza clásica, y el sonido que dice es diciendo, cuando me preguntan de qué trabajo, siempre digo que soy contadora. Claro, Porque nadie le pregunta a la contadora dónde trabaja, qué hace y cómo claro, vive, mientras baila. Entonces, un poco es eso. claro. Como, Como que eh, no es una profesión, sos artista y no sos nada. es claro. Sí, entonces sos artista y tenés que dedicarte a cuidar a los niños y a darle actividades clásicas artísticas a Claro, los niños, o tenés que ser ilustradora y claro. tenés que bajar la imagen, lo que la persona te pide, tenés que hacer un dibujito de lo que te está pidiendo el otro, y eso se rompió gracias y misericordia de Krishna cuando se inventó la cámara fotográfica.
Si uno quiere, le pide una foto, saca una foto, hace una imagen, hace una ilustración digital y Ya ya. está, Una obra de arte es otra cosa. claro, Eh, y bueno, y tiene que ver con esto de que no es evangelizador, sino que es una ventana al mundo espiritual. Es algo en donde uno puede acceder si tiene ganas. El observador se puede sentir interpelado, primero si la obra es auténtica, pero claro. también tiene que querer involucrarse. Si uno va a entrar a una galería sabiendo o pensando que la banana es lo único que va a encontrar, como que no le va a sacar mucho provecho. Y eso tiene que ver con la vida toda, ¿no? Tal Como, cual. con qué mirada va uno por la vida. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo está hoy, digamos, el mundo artístico en relación con lo espiritual? O sea, el mundo del arte y la espiritualidad. ¿Existe, no existe? ¿Hay exponentes, no hay exponentes? ¿Es relevante, es irrelevante? ¿Cómo es eso hoy? Estamos en una brecha en donde el arte contemporáneo, esto que decíamos de que el arte contemporáneo siempre fue rechazado por su temporalidad. Claro, Eh, es como, imagínense que todos estos grandes artistas que empezaron estos movimientos como Manet, Monet, Van Gogh, Duchamp, todos los grandes artistas que vemos hoy, eh, fueron muy criticados. De hecho, el primer movimiento se llamó fauvismo. Fauve es bestia. Entonces les decían las bestias. Entonces, claro. No, no eran muy queridos en su época. no. Nosotros como artistas más espirituales dentro de esto que hablamos de tener un maestro espiritual, nos ayuda a que nuestro arte esté encaminado por un camino si nosotros queremos. Claro, El artista más tradicional, académico de hoy en día, tiene esta pelea interna entre que tiene que estar muy conectado con las nuevas tecnologías, porque si no se queda súper afuera. Y, y yo veo que así como las personas todas hay como un despertar espiritual, yo creo que es así, y lo veo reflejado en el arte. Pero bueno, hay de todo, claro. es, es infinito. Sí, sí, bueno, Hay, y aparte sí, entiendo lo que usted dice, porque quizás el arte contemporáneo hoy está más atravesado por la tecnología que por la sí, espiritualidad, por así decirlo, ¿no? El artista tiene que estar como actualizado en cuanto a técnicas y instrumentos y tecnologías. tiene que estar con todo eso y también estar con todo el tiempo leyendo Claro, teoría, porque también es como que esta crítica que se hace al arte contemporáneo en realidad para mí no está buena, porque el arte contemporáneo, además de que es amplísimo y que es todo lo que nosotros hacemos en este momento, incluye grandes artistas, porque están dentro todavía de la contemporaneidad, y y tiene un concepto de base que es fantástico, que tiene que ver con el concepto, con que nosotros somos, que es lo que todo lo que estuvimos hablando es lo que se está debatiendo en el arte conceptual. claro, Tiene que ver con que nosotros para ser artistas tenemos que tener algo que decir. Entonces, es como que el mundo moderno critica al arte contemporáneo, pero a su vez lo que está pasando con el arte contemporáneo está buenísimo y en algún momento va a llegar a ser apreciado. claro. Es cuestión de tiempo. Es así, estamos atemporales, los artistas estamos como medio desfasados. Después va a haber un tamiz de cosas que van a ser horribles, como la banana pegada, y cosas que van a ser Siempre va a haber una banana colgando en un museo, siempre. claro, siempre está con cinta scotch, la banana, Tal y esa cual. es la obra, pero generó todo ese revuelo, ¿no? De qué es el arte, todo es arte, nada es arte. Claro, tal cual, tal cual. Santa, la verdad que le quiero agradecer el tiempo, todo el conocimiento, que haya participado de nuestro programa, que nos haya informado respecto al arte y la espiritualidad. Antes de cerrar para lo que es el episodio del día de hoy, no sé si quedó algo en el tintero, quizás algo de lo que no hablamos y que usted quisiera mencionar o bueno, aprovechar ahora para algunas últimas palabras de cierre sobre el tema. Ok, es súper amplio el arte, pero bueno, creo que esto de empezar a hacer de imagen y de conocimiento y de ser responsables en el uso de nuestras imágenes
es algo para reflexionar cuando uno es artista. Y por otro lado, para el que no es artista, no se considera artista, y quiere apreciar ventanas espirituales, está muy bueno empezar a consumir arte y apoyarlo. Claro. Y también no es tampoco que se nace siendo artista siempre, uno también puede tener una determinada edad y querer involucrarse en el mundo del arte como productor de sentido, y no hay edad para el arte también, así que no es que se tiene que nacer artista y ya. Claro. Así que es un mundo muy hermoso, con mucha mística para involucrarse tanto de espectador como de productor. Así que Qué bueno. eso creo que... Bueno, muchas gracias. Pero antes de la despedida, quiero hacerle la pregunta personal que le hacemos a todos los invitados sobre el cierre de cada episodio, y es un poco conocer su viaje personal. ¿Cómo es que usted descubre Conciencia de Krishna? ¿Cómo se involucra con este mundo del Bhakti Yoga? Sí, también es un poco como el arte mismo. Yo nací en familia religiosa, que hasta el día de hoy me acompañan desde su propia tradición, saben, me ayudan a mí, a mi propio crecimiento, incluso hasta en lo práctico. Pero ellos siguen fieles a su tradición, y es un intercambio amoroso precioso que se hace. Y bueno, esto de haber nacido en la religiosidad hace que también uno siempre, a mí me pasó siempre de preguntarme cuestiones filosóficas, o de todo el tiempo confiar en Krishna, Claro. o en la divinidad, siempre estuvo presente en mi vida como guía, por decirlo así. Y después, bueno, en la adolescencia ya me di cuenta que mis raíces no me alcanzaban en lo personal, y empecé como una indagación en esto, y es esto que se dice siempre, que cuando uno está preparado para recibir el maestro aparece. A mí se me hizo esa manifestación, y estaba muy angustiada porque estaba en un camino espiritual, un tercer camino espiritual que me generaba mucha angustia, porque yo no podía, no llegaba a eso, como que no iba conmigo, pero estaba intentando por ahí, y no funcionaba. Y en una de esas conozco a quien fue mi primer maestro espiritual directamente. Y fue un encuentro muy místico, fue precioso ese encuentro. Bueno. Una de las primeras personas devotas que conocí, a él directamente. Y pudimos compartir muchas cosas, y después automáticamente yo ya me di cuenta, lo sentí en mi corazón, que ese era mi camino, y estoy agradecida porque todas las cosas que yo fui en mi vida tienen relación a lo que vivo hoy. Claro. Entonces yo hoy me siento plena en mi espiritualidad, porque todo tiene que ver con lo que yo quiero ser naturalmente. Entonces me siento situada en mi ser. Y bueno, me parece que eso es la gloria. Así que bueno, fue muy lindo como conocer la conciencia de Krishna. Qué bueno. Bueno, madre, muchísimas gracias una vez más. Gracias por su participación, todo el conocimiento que nos brindó. Y bueno, y felicitaciones por todo lo que está haciendo dentro del mundo del arte y de la espiritualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace muy feliz estos encuentros, me parecen hermosos, y voy a seguir de oyente para todo el resto de los encuentros. Bueno, muchísimas gracias. Hare Krishna, Haribol, hasta el jueves que viene.